¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Seguimos con nuestras entrevistas y saludo con mucho gusto mi querido Ángel Valderas, el doctor Ángel Valderas, con quien voy a platicar pues de esta campaña que se ha lanzado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum a raíz de esta tragedia, estas lamentables lluvias que han provocado la muerte de más de 60 personas y que se ha lanzado con dureza afirmando que si la presidenta fue prepotente, que si no ha sido sensible con las personas, que si se tardó mucho en asistir, en fin, diversas actitudes que siempre vale la pena comentar, evidenciar y dimensionar. Mi querido Ángel Valderas, ¿cómo estás? Hola Jesús, pues mira, comenzaría diciéndote que soy ingeniero civil, que trabajé en Conagua, fue mi primer trabajo, para que el público se haga una idea que sé de lo que hablo, en este caso el sector hidráulico. Mira, ahora sí que como mi columna del 11 de Dato Mata Relato, que la voy a hacer sobre el tema, pero tengo que sintetizar en 3, 4 minutos, aquí tengo más espacio. Yo comenzaría, Jesús, por la cuestión de qué fue lo que pasó. Si alguien quiere discutir seriamente que la gente le reclamó a la presidenta en Poza Rica, que el Fonden, etcétera, mira, lo primero que tenemos que entender todas y todos es, eh, si no le metes números a algo, queda subjetivo. Todos podemos decir, tengo frío, hace calor, llovió mucho, llovió poco, este año llovió más, este año llovió menos. Pero si no le metes números, no puedes, digamos, protección civil, servicio meteorológico nacional, atención a desastres, no puedes calibrar. Si no le metes números, no puedes calibrar. Mira, la unidad básica de medida para la lluvia es en milímetros, pero no como medida de longitud. No, un milímetro de lluvia es 1 litro de agua que cae en 1 metro cuadrado. Para que te hagas una idea, una loseta de 30 centímetros de lado, son 900 centímetros cuadrados, casi te da la idea de lo que es 1 metro cuadrado. Una loseta de 30 centímetros, ¿no? 1 litro de agua repartido ahí. Esa es la unidad básica de medida, milímetros de lluvia. Ah, bueno, pues es 1 litro en 1 metro cuadrado. Bueno, ok, para mí eso es lo primero. Segundo, hay una clasificación del Servicio Meteorológico Nacional que te clasifica los tipos de lluvias. Estamos hablando de una lluvia escasa cuando es menor a 5 milímetros. Un chubasco de 5 a 25. Una lluvia fuerte, fíjate, ya una lluvia fuerte es de 25 a 50 mililitros. Una lluvia muy fuerte de 50 a 75. Una lluvia intensa, que la tenemos que entender que es más fuerte que la muy fuerte, porque ahí es una lluvia acumulada de 75 a 150 mililitros. Todo esto es en un día, ¿eh? Esto es en un día, en un día. Luego vienen las lluvias torrenciales, es la penúltima categoría, en donde cae una cantidad de agua entre 150 y 250 milímetros en un día. Y nos vamos a la última categoría, que no por algo se llaman lluvias extraordinarias. Exceden los niveles históricos en una determinada región. Ahí sí ya es cualquier cantidad de agua que supera los 250 mililitros. Bueno, dicho estas dos cosas, la manera de medir y esto, Conagua dio a conocer un reporte el viernes 10 de octubre. Si puedo compartir pantalla, te podría mostrar una imagen, ya la tengo, mira,
Ahorita me confirmas si se ve, porque me parece, ahí está, mira, mira, fíjate Jesús, a mí me parece clave, qué fue lo que sucedió entre el 7 y el 10 de octubre. Y fíjate que marqué en rojo, 3, 4, son 5 zonas, viene la estación del Servicio Meteorológico Nacional, en qué municipio se encuentra. Ojo, lluvias extraordinarias superiores a 250. Fíjate en el lado derecho el 9 de octubre, Macedonio Alonso en Veracruz, Huauchinango, Puebla, Jicontepec, Puebla, pero también Cuetzalán en Puebla y también en Cerro Azul en Veracruz. Ojo, bueno, fíjate la que sigue, ya marqué las lluvias torrenciales y fíjate cómo se dieron, Jesús, el 8 de octubre. Lluvias torrenciales. Ahora vámonos a las lluvias intensas que superan a las muy fuertes y prácticamente durante 3 días se dieron lluvias intensas, torrenciales y extraordinarias. Ojo, pero ve los números, Es impresionante, por ejemplo, en Macedonio Alonso, en Tecolutla, hablar de 290 mililitros, o Huachinango 263, Ávila Camacho 281, etc. Ok, dejo de compartir porque este reporte de Conagua me parece clave, con un agregado que hoy el secretario de Marina señaló para responder una pregunta de un reportero, de un periodista en la mañanera. Mira, no es lo mismo que te caigan 260 mililitros de lluvia el primer día a que te caigan después de haber tenido ya lluvias intensas y torrenciales. Hoy justamente el almirante decía, como se va acumulando, entonces el agua, todos lo hemos visto ese fenómeno, la tierra ya no puede retener el agua. Empiezan a formarse charcos, arroyos, cauces, crecen los ríos, las presas, los lagos. ¿Por qué? Porque es un efecto acumulado. Fíjate que yo lo primero que vi el fin de semana, lo primero que busqué el fin de semana fue un reporte de Conagua, precisamente porque quería hacerme una idea de la cantidad de lluvia. Y sí me sorprendió que en las que te acabo de enseñar, hubo 5 estaciones que en 3 días seguidos, rebasaron los 450 mililitros de agua. Es muchísimo en un lapso corto de tiempo. Mira, para que te hagas una idea, yo viví una parte de mi vida en la segunda provincia más lluviosa de Italia. La segunda más lluviosa, que es Belluno, es al pie de los Alpes, la segunda más lluviosa. Son, para que te hagas una idea, son ciudades donde en los meses lluviosos caen 175 mililitros. La segunda más lluviosa, 175 mililitros en un mes. Aquí estamos hablando de 500 mililitros en 3 días. ¡Ah, caray! Estamos hablando de que en toda la zona que ya tenemos ubicada, que salieron los mapas, llovió el triple de promedio mensual de zonas geográficas, no México. El ejemplo es de adrede,
porque mira, es como vivir en Tabasco, o sea, vivir en Beluno. Te levantas, Jesús, está lloviendo. Todo el día está lloviendo, te vas a acostar, está lloviendo. Al día siguiente amanece lloviendo, en la madrugada está lloviendo, te la puedes llevar hasta una semana de lluvia. ¿Cuál es el problema con esta enorme cantidad de agua? ¿Qué es lo que provoca, por ejemplo, una inundación? Bueno, que esa enorme cantidad de agua caiga en un lapso corto de tiempo. Te recordarás la tragedia en Texas este año de una lluvia que arrasó un campamento de niñas en los Estados Unidos, con una gran cantidad de niñas fallecidas, desaparecidas que nunca encontraron. ¿Por qué? Porque es muy rápido. O sea, no es lo mismo que te caigan 250 mililitros en una semana a que te caigan 250 mililitros en un día. Eso fue lo que pasó. Y también eso explica otra cosa que hoy la presidenta decía cuando le preguntan, ¿por qué no se alertó a la población? Bueno, no había ninguna alerta de huracán. Cuando hay huracanes, la ciencia meteorológica ha avanzado para irnos previniendo, que nos va diciendo, mira, aguas, vas de un huracán de categoría 1, ya pasó a categoría 2, ya pasó a categoría 3, se prevé que pueda tocar las costas a tal hora de tal día. En muchas ocasiones no es así, el huracán se degrada, como pasó con Otis en Acapulco, que sí, a nivel científico, muchos científicos hablaron de eso, que en vez de rebajarse, se incrementó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes elementos, por ejemplo, todos los que tenemos celulares, yo que viajo mucho, pues tengo que prever a la ciudad donde voy, a la región donde voy, si va a ser frío o lluvia. Pero son pronósticos, Jesús. Esto no es una ciencia determinística. Esto no es que 2 más 2 es 4. Esto no es que si el Servicio Meteorológico Nacional te dice que en la Ciudad de México van a caer 100 mililitros el miércoles a las 5 de la tarde, van a caer 100,000 mililitros a la tarde. No, puede incluso no llover. Claro. Son previsiones, o sea, no es una parte de la ciencia que sea precisa y son simplemente indicaciones, y esto es en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo, lo más que la ciencia logra es en los huracanes porque son los más estudiados. Pero lluvias atípicas, este año yo he visto decenas de videos de inundaciones en Italia, en Austria, en España, en China, en Vietnam, en la India, en Bangladesh, decenas. He visto ríos de agua en las calles, en las ciudades, que arrastran automóviles que pesan entre 800 kilos y 1 tonelada, arrastran camionetas. Aquí en Querétaro, el mes pasado fallecieron 5 personas en Querétaro con una lluvia de 170 mililitros, ¿eh? Fíjate, aquí en Querétaro, claro, 170 mililitros provocaron 5 muertos. Acá estamos hablando de 250 y sobre todo el efecto acumulado. Hoy la presidenta justamente decía, es científica, ella tiene doctorado en ingeniería y además ha trabajado cuestiones ambientales. Y justamente decía que no había ninguna indicación, no teníamos huracanes en el Atlántico. Tú claro, te recordarás que estaba Priscila, pero del lado del Pacífico, específicamente en la zona de Los Cabos, en Baja California Sur. Pero no había ninguna alerta ni del Servicio Meteorológico norteamericano ni de otro país de que hubiera algún huracán en la zona del Atlántico. Claro. Entonces, mira, los que conocemos la zona de la Huasteca, yo sí la conozco, porque la zona afectada fue la zona norte de Hidalgo,
que es donde hubo más fallecidos, Puebla, la Sierra Norte de Puebla, Querétaro, la Sierra Gorda, la Huasteca Potosina y la parte de la Huasteca Veracruzana, el norte, lo que es alrededor de Poza Rica. Yo no recuerdo un desbordamiento del río Cazones. Lo conozco Poza Rica. Me he metido a nadar al río Cazones. A mí me gusta mucho nadar en los ríos. He nadado en el río Cazones, en la desembocadura. Lo conozco. Es en realidad la prolongación del río San Marcos que nace en Hidalgo. Entonces, ¿qué pasó en Poza Rica, Jesús? ¿Le reclamaron a la presidenta? Pues sí, es la desesperación, pero también es no entender. ¿Por qué? Porque el agua del río Cazones, que fue el que se desbordó en Poza Rica, no podías desalojar el agua por la sencilla razón de que la cuenca de la parte norte de Hidalgo, de Puebla y parte de San Luis Potosí, toda esa agua de lluvia desemboca en el río San Marcos, que luego se convierte en el río Cazones cuando viene un afluente de Puebla. Entonces, ¿sí me explico? Para que tú puedas meter bombas de desagüe, necesitas que ya no esté lloviendo tanto para poder desalojar el agua. Pero si te siguen llegando, como en este caso, grandes volúmenes de agua, porque está lloviendo en el origen. Mira, yo aquí lo veo en Querétaro con el río Extorax, acá se desbordó el río Jalpan. Son ríos que habitualmente tú estás ahí, ves que llevan mucha agua, pero no está lloviendo. No está lloviendo donde tú estás, pero está lloviendo en la cuenca, en el origen de la cuenca. Por eso es que se afectó esa zona con una enorme cantidad de agua. Entonces, ahora, ya ante esa situación, ¿qué hacer? Yo lo que observo es que el gobierno se movió rápido. Hay que tomar en cuenta, los que conocemos esa zona, son zonas montañosas, hay ríos caudalosos, hay localidades que quedan incomunicadas. Mira, hoy el gobernador de Querétaro, en la mañanera, justamente mencionó una localidad que se llama Los Cocos. Acá tenemos una localidad que se llama Santa María Acapulco. Hay una serie de localidades que permanentemente quedan aisladas en grandes lluvias. Ahora imagínate en las extraordinarias, porque estás acostumbrado a pasar con un vado o pasas por un puente o la carretera no se interrumpe. Pero hoy decía el almirante, el secretario de Marina, una cosa lógica. Tienes la tierra ya embebida de agua. Tienes los cerros remojados por una gran cantidad de agua. Los mantos freáticos que se absorben. Los ríos que van subiendo de nivel. ¿Qué pasa con localidades que están a la orilla del río? Pues yo he visto en Austria, en España, en Francia, en Italia, incluso en Italia físicamente, ríos que se llevan casas de 3 pisos. Se las llevan. Se remojan los cimientos y se llevan la casa porque son casas que están muy construidas muy cerca de la orilla. Entonces, la gran cantidad de fallecidos en México, que fueron decenas, habría que ver la causa. Pero mira, una causa es gente que vive muy cerca del río y el río se desborda. Otra causa, Jesús, es si sabes nadar o no sabes nadar, ¿eh? Hay gente que se ahoga en una alberca porque no sabe nadar. Ahora, a lo mejor sabes nadar, pero en estas corrientes espantosas que te arrastran un coche, híjole, si te arrastra y te pegas en la cabeza y pierdes el conocimiento, mueres ahogado. Por ejemplo, acá en Querétaro, el niño que falleció, pues es porque se cayó a la orilla de un río. Yo conozco gente aquí en Querétaro que ha fallecido en lluvias
muchísimo más leves, porque quieren atravesar en vehículo un vado, pero resulta ser que hay un mal cálculo en la fuerza que lleva la corriente y te voltea el coche y te quedas atrapado. Estaba viendo el video de la central camionera de Poza Rica. Es sorprendente, ¿eh? Porque se ve que el agua llegó casi al tope de los autobuses que estaban ahí. Llegó al menos a la mitad de las ventanas. Entonces, imagínate entre la desesperación, o niños pequeños, o gente de la tercera edad, o gente que no sabe nadar, pues tu única opción es pensar rápido, abrir la ventana, tratar de salirte e irte al techo del autobús. Entonces, yo no creo, mira, no había indicios de que se dieran estas lluvias extraordinarias. Me parece una mezcla de ignorancia y una mezcla de carroñería política de la oposición que, como Salinas Pliego, yo creo que hasta están contentos de que haya fallecido gente, ¿no? Y salen a decir una sarta de tonterías que, por ejemplo, casi le quieren echar a la culpa al gobierno de Claudia Sheinbaum de que haya llovido tanto. O dicen tonterías como, por ejemplo, que las consecuencias son derivadas de la desaparición del Fonden, cuando todos sabemos que el Fonden era un barril sin fondo, que han sucedido una serie de tragedias en México donde el Fonden no se veía por ningún lado y donde, por ejemplo, con Otis, el gobierno federal invirtió 15,000 millones de pesos para los damnificados de Otis en Guerrero. Yo vi a la presidenta que en vez de estar el fin de semana dando indicaciones y reuniéndose por Zoom con los gobernadores, hoy estuvo en Querétaro, hace ratito estuvo en Querétaro y de aquí iba para Hidalgo, le falta San Luis Potosí. Pero sí en orden de magnitud, los estados más afectados, Veracruz, porque recibieron, mira, es que Veracruz recibió todo el agua de Hidalgo, Puebla, San Luis, Querétaro y Veracruz, porque ahí es donde desemboca el río Cazones y no nada más es el único. Pero fueron Veracruz, Hidalgo y Puebla donde hubo más fallecidos, Querétaro menos, aunque sí hay municipios más afectados, sobre todo dos, Pinal de Amoles, donde estuvo hoy la presidenta, y San Joaquín, que son zonas montañosas, no tropicales. Tenemos zona tropical, la que colinda con San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí, afortunadamente, no hubo fallecidos, aunque sí cayeron cantidades importantes de agua. Mi querido Ángel Valderas, yo como siempre te agradezco mucho esta explicación que nos das para comprender este entorno tan importante y como siempre muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, saludos a tu público, nos vemos a la próxima.